La función de la nutrición es un conjunto de procesos por los cuales el organismo obtiene las diferentes sustancias que necesita para vivir, aportando energía y los elementos necesarios para sus estructuras y buen funcionamiento. En la función de nutrición participan 4 aparatos. El principal aparato es el aparato circulatorio, cuyo papel consiste en aportar la sangre y, disueltos en ella, el oxígeno que obtiene del sistema respiratorio y los nutrientes obtenidos por el sistema digestivo, a todas las células del cuerpo. Además, recoge dióxido de carbono y los desechos producidos por las células, y los lleva a los órganos encargados de eliminarlos, los pulmones en el sistema respiratorio y los riñones en el excretor. A continuación, explicaremos más profundamente cómo funciona esta interrelación entre los sistemas. Como mencionamos anteriormente, la célula debe llevar a cabo sus funciones vitales. Para esto, precisan de glucosa y oxígeno. Esta última sustancia entra en el organismo formando parte del aire y pasa al sistema circulatorio, que lo transporta hasta las células. Como resultado del proceso de respiración celular realizado por todas las células del cuerpo, se obtiene energía. Además, se produce el dióxido de carbono, que pasa de las células a la sangre y es eliminado al exterior. El sistema respiratorio es, entonces, el que permite tanto la entrada del oxígeno al organismo como la eliminación del dióxido de carbono, mediante el proceso denominado ventilación pulmonar. El aire inspirado entra por las fosas nasales gracias a que un músculo llamado diafragma se contrae, lo que provoca que nuestros pulmones se vayan hinchando y pueda entrar el aire. De ahí pasa a la faringe, que lo conduce hacia la laringe. Esta lo conduce a la tráquea, que continúa con la conducción del aire y, en su extremo inferior, se ramifica en 2 bronquios. Cada bronquio permite la llegada de aire a un pulmón, dentro del cual se ramifica conductos de diámetro cada vez menor, los bronquiolos terminales, que distribuyen el aire en el interior de los pulmones. A su vez, estos forman ramificaciones que presentan pequeños globitos en sus paredes y en sus terminaciones. Esos globitos son los alvéolos pulmonares, que en conjunto tienen el aspecto de racimos de uvas denominados lobulillos pulmonares. En estas estructuras es donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre contenido en los capilares, formados por una sola capa de células. A este intercambio se lo denomina hematosis. Una vez acabados estos procesos, el diafragma se relaja, extendiendo los pulmones, y provoca que el aire cargado de dióxido de carbono salga por los alvéolos hasta el exterior. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire pulmonar y la sangre se produce por un proceso de difusión simple a favor de un gradiente de concentración. Así, el oxígeno pasa del aire a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al aire. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono viajan unidos a la hemoglobina cuando están en el torrente sanguíneo. Una vez ya finalizado el proceso de obtención de oxígeno, este es transportado mediante el sistema circulatorio a todas las células del cuerpo para que puedan realizar la respiración celular. Sin embargo, la obtención mediante el sistema digestivo de la glucosa, es decir, el segundo sustrato de la respiración celular, es en lo que nos centraremos a continuación. El aparato digestivo se encarga de degradar el alimento ingerido en moléculas pequeñas para que puedan ser aprovechadas por el organismo. A este proceso de degradación se lo denomina digestión e involucra 2 tipos de transformaciones: la digestión química y la digestión mecánica. La digestión química comienza en la boca por acción de la saliva que contiene enzimas, las cuales comienzan a degradar los alimentos tan pronto como son introducidos a la boca. El alimento triturado y mezclado con la saliva forma una pasta llamada bolo alimenticio. Luego, la lengua empuja el bolo alimenticio hasta la faringe, proceso denominado deglución. De allí, el bolo pasa al esófago y llega al estómago. El estómago segrega el jugo gástrico que proporciona enzimas que inician la transformación de proteínas en moléculas más pequeñas formadas por pocos aminoácidos. Es decir, continúa con la degradación química del alimento. El estómago se contrae y relaja mezclando los alimentos y lleva a cabo la digestión mecánica que fracciona los lípidos. La mezcla del bolo alimenticio con el jugo gástrico, denominada quimo, sale del estómago y pasa al intestino delgado, duodeno, y allí continúa el proceso de digestión, gracias a la acción del jugo pancreático producido por el páncreas, el jugo intestinal producido por el duodeno y la bilis producida por el hígado, transformándose de esta forma en quilo. Los jugos intestinales pancreáticos tienen enzimas que terminan de degradar las proteínas, pero solo el jugo intestinal aporta enzimas que continúan la degradación de los hidratos de carbono hasta la formación de glucosa, y solo el jugo pancreático aporta las enzimas específicas para la degradación de los lípidos. En esta etapa de la digestión,
Los alimentos son transformados en moléculas de muy pequeño tamaño que atraviesan las paredes del intestino y pasan a la sangre durante un proceso denominado absorción. La superficie interna del intestino delgado, el duodeno ilion, presenta miles de prolongaciones hacia su interior denominadas vellosidades intestinales. Cada vellosidad intestinal está recorrida internamente por capilares sanguíneos y capilares linfáticos. Las moléculas pequeñas, presentes en gran concentración dentro del intestino, entran por difusión en las células que recubren las vellosidades. La diferencia entre los gradientes de concentración son los que determinan este desplazamiento. Finalizada la absorción, tanto la sangre como la linfa, al circular por el cuerpo, transportan las sustancias absorbidas en el intestino delgado a todas las células del organismo, que lo utilizarán para la obtención de energía mediante la respiración celular para crecer, reparar estructuras y multiplicarse. Una vez que la sangre está cargada de glucosa y oxígeno, realiza un doble circuito por el corazón. Cuando los nutrientes fueron absorbidos por las vellosidades intestinales e incorporados a la sangre, a través de las venas cavas, la sangre llega hasta el corazón por la aurícula derecha, desde donde pasa al ventrículo derecho y sale del corazón por la arteria pulmonar, que la llevará hasta los pulmones. Una vez allí, la sangre se distribuye por los pequeños capilares que llegan hasta los alvéolos, donde deja el dióxido de carbono que contiene y toma el oxígeno que distribuirá luego por todo el cuerpo. Esta es la llamada circulación menor o pulmonar, cuya función principal es oxigenar la sangre. La vena pulmonar lleva de nuevo la sangre al corazón, entrando por la aurícula izquierda. De ahí pasa al ventrículo izquierdo, desde donde sale del corazón a través de la arteria aorta, que distribuye la sangre a todas las arterias del cuerpo, excepto a las del circuito pulmonar. Esta es la llamada circulación mayor o general, cuya función principal es llevar el oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo humano. Como mencionamos anteriormente, este oxígeno es utilizado en el proceso de respiración celular, cuyos productos son, además de energía, una serie de desechos metabólicos, los cuales deben ser eliminados. Esta función de eliminación de sustancias contenidas en la sangre se denomina excreción y es llevada a cabo principalmente por el sistema urinario, siendo esta su participación en la función de nutrición. Este sistema está constituido principalmente por 2 riñones encargados de la fabricación de orina, cada uno de los cuales están constituidos por aproximadamente 1 millón de nefrones, que son sus unidades funcionales. La formación de la orina por parte de los riñones consta de 4 procesos: la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la excreción de orina. Durante la filtración, la sangre pasa por los riñones para la eliminación de los residuos tóxicos. La reabsorción se realiza desde los túbulos renales a los capilares sanguíneos que los envuelven y puede llegar a reabsorberse el 99% del filtrado. Se reabsorben las sustancias importantes para el organismo, como la glucosa, algunas sales minerales, ciertos aminoácidos y la mayor parte del agua. Por último, se produce también la secreción. Como resultado de estos acontecimientos tiene lugar la formación de la orina, que es el producto de excreción mayoritario en los mamíferos y está compuesta por agua, un 95%, sales minerales y sustancias orgánicas de tipo nitrogenado, como la urea, producida en la degradación de las proteínas, el ácido úrico, la creatinina, etc. La orina así formada es conducida por los uréteres que se originan en la pelvis renal hasta la vejiga. Esta almacena la orina hasta el momento de ser eliminada. La uretra tiene por función transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior por medio de la micción. La vejiga se vacía por medio de un mecanismo reflejo. Cuando alcanza determinado volumen se activan los centros nerviosos involucrados y aparece la necesidad de orinar.